Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Estamos inaugurando el día de hoy una programación especial que vamos a tener los últimos días de cada mes, el último sábado de cada mes, en tu canal Búnker Divino. Vamos a tener un podcast de predicación y quisimos empezar este podcast con la primera persona que influyó de esa manera especial para la predicación, mi padre, el pastor Manuel Paulino. ¿Tiene cuántos años, papi, predicando? Yo tengo predicando unos 53 años. 53, wow, poquito más de lo que tenemos de vida, así que vamos a pedirle que nos muestre cómo es esto y cómo podemos aprender y cómo podemos hacerlo cada vez mejor para la honra y gloria de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedirle al pastor Paulino que nos dirija en oración para tener este conversatorio con él. Oremos. Nuestro Dios y Padre, infinitas gracias por el momento que nos das para conversar y tratar de que todos podamos mejorar en la exposición de tu palabra, dando a conocer el Dios grande y poderoso y el Salvador de la humanidad. Amén. Que todo aquel que nos escuche sea ayudado, instruido y motivado a seguir adelante en la diseminación de este mensaje. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 ¿Te acuerdas de tu primera vez que predicaste? Oh, sí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Yo no me había bautizado. ¿Antes de predicar? ¿Cómo así? Sí. Espérate. Yo iba a la iglesia de mi pueblo, de Nizao. Ok. Y ese día, ese sábado, aunque ya teníamos una fecha para el bautismo. Para bautizarte. Pero ese sábado no habían enviado ningún predicador. No era como ahora. Llévanos a ese tiempo. ¿Cómo era la predicación en ese momento? En el sentido de que tú dices no habían enviado. Sí, ¿Era alguien que iba? Sí, porque en mi pueblo no era una iglesia organizada. Era un grupo. Era como un grupo. Ok. Aunque ya tenía mucho tiempo, pero las personas líderes iban y venían. Pero ahora llegó un pastor, pero no era de Nizao, no era de mi pueblo, era desde Baní. Y un pastor dirigía todo Baní, toda esa zona. Incluyendo Nizao. Incluyendo Nizao. Ok. Regularmente enviaban predicadores de Baní o de cualquier otro lugar, porque era donde la iglesia estaba más avanzada. Exacto. Pero ese sábado no había nadie. Y estaba el grupo de personas ahí, aunque ya era un local propio, un templo, pero no había predicador. ¿A qué hora más o menos? Bueno, ya eso eran como las 10, 10 y media. Y entonces me dicen, se me acercan, me dicen, hermano, usted va a tener que predicar. Yo dije, yo. Ustedes están como equivocados. Pero yo tengo una manera de ser, y es que a pesar de mis limitaciones, me atrevo. Exacto. Me atrevo. Y gracias a Dios que me atreví en ese momento. Porque aunque los nervios estaban tan fuertes que las rodillas chocaban una contra otra, sin embargo, yo andaba con un librito que me habían enviado de La Voz de la Esperanza, que aunque yo no tenía tanta experiencia, pero sí ya yo conocía la doctrina, conocía bastante la iglesia porque tenía dos hermanas que eran adventistas. ¿Qué tiempo tenías conociendo la iglesia, visitando la iglesia? No visitando la iglesia, aunque antes iba. Recuerda que estaba hablando de un adolescente y en un ambiente que no era cristiano. Iba. No, pero yo digo así, conociendo la doctrina. Ya eso. Conociendo así, cuando el pastor Andrés Molina estaba dando una serie de conferencias y me invitaron y yo fui. Y ya ahí me quedé. Estamos hablando de que probablemente lo que tenía asistiendo tal vez 1 o 2 meses. ¿A meses? Sí, meses. Y estábamos ahí. Pero ya había hecho los cursos de La Voz de la Esperanza. ¿En esos 2 meses? Sí, en ese tiempo. El curso juvenil, Tesoro de Vida, el avanzado. Y siempre me ha gustado leer.
y leía yo bastante. No había internet. Era lectura, libros literales, físicos. Sí. ¿Y qué libro era? ¿Qué leía? No, el que tenía ahí en ese momento. Ese se llama Ayuda en la vida cotidiana. Es un pequeño librito, pero que yo no solamente lo leí, lo subrayé, lo internalicé, y para mí era una cosa extraordinaria. Así que cuando se me acercan y me presionan, pues yo digo, bueno, vamos para allá. Y ok, se tienen los signos, los preámbulos, ¿verdad? Del culto, y me anuncian que yo voy a predicar. ¿Había mucha gente? Sí, había. Estamos hablando quizás de 20 o alrededor 15 a 20 por ahí. ¿Qué era lo normal? Lo normal allí en la iglesia. Así que cuando me presentan, yo abrí ese librito y leí un capítulo, el que más me impactó. Ya tú sabes, yo ni miraba a la congregación, era leyendo ahí, y de vez en cuando como que medio levantaba la cabeza para ver lo que estaba, y leyendo. Y terminé. Y al terminar, que estamos saludando a las personas en la puerta, me dijeron algunas palabras de motivación. Y yo pensé que lo había hecho bastante mal. Pero ellos, no, que muy bien. Y hubo un tío, un señor mayor ya, tío de mi mamá, que él no solo se me acercó, sino que me dijo, usted va a llegar lejos. Después de ese sermón. Ahí en la puerta saludando, cuando los hermanos salen por ahí, uno saludando, y todos los hermanos diciéndome palabras, ¿verdad?, de motivación. Y yo, bueno, porque así fue. No sé cuándo usted entendió que tenía ese llamado de Dios, de predicar. ¿Cuándo usted lo entendió eso? Yo lo entendí desde el desafío del primer momento, de mi conversión. De que me invitaron a predicar. De que invitaron a predicar, sí. Y usted sintió que había un llamado. Sí, porque el llamado no era a predicar solo, sino pues yo me sentí con la responsabilidad de que era parte de un pueblo que tiene una misión. Y la misión que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día es de preparar el mundo para el encuentro con Dios. No, pero entonces ahí hay algo interesante. La prédica no es solamente pararme y exponer una parte de la palabra y quedar bien. No. Hay una misión, hay un trasfondo. Sí. Hay algo que yo persigo. Claro. A través de... Sí, pero podemos ver a los primeros discípulos que Jesús llamó. Él le dijo, vayan al mundo entero, toda nación, tribu, lengua y pueblo, para preparar el encuentro con Jesús. Entonces el predicador tiene que incentivar esa misión en el miembro de iglesia. Correcto, porque el predicador es un instrumento de Dios. Por eso uno llega a una plataforma, cualquiera que sea a través de este medio, la televisión, una iglesia, debajo de un árbol, no importa. Tú lo que debes ser es un instrumento de Dios para exponer el mensaje de Dios, no un mensaje que te haga popular. El individuo, el predicador, varón o hembra, tiene que tratar de esconderse en la humildad de Jesús, pero con el conocimiento de Él, para que su palabra sean las palabras de Jesús. Exactamente. O sea que tú tienes que tener, por eso decíamos que lo primero que es tener y conocer a Jesús, para que tú al hablar, tú seas un instrumento de Jesús. No es que tú te vayas a la universidad y tú vas a pasar unos exámenes y te vas a graduar con magna cum laude o summa cum laude o cum laude, no importa. Ya, mira qué bueno. No, porque hoy estamos sufriendo por eso. Hay personas que tienen un alto grado, doctores inclusive, tú lo ves con maestría y hasta licenciatura. Pero cuando tú te sientas a escuchar una predicación de esta persona, tú te quedas sorprendido porque te llevan teorías simplistas y que están muy lejos
de lo que debiera ser como mensaje de Jesús en este momento de la historia que estamos viviendo. Wow. Entonces, uno debiera tener esa experiencia porque yo aprendí, y eso nos lo enseñaron y lo enseñaron y lo enseñaron, que la inspiración del predicador no está en la exposición, no está en el culto, en el púlpito, sino que está en su casa, en su escritorio. Previo a predicar. Sí. O sea, donde yo tengo que pedir la dirección. Es en la preparación. En la preparación. De lo que tú vas a decir. Entonces, eso es lo primero, uno tener ese conocimiento de la palabra. Y en segundo lugar, conocer la necesidad de a quien tú le vas a hablar. Porque si es una campaña evangelística, tú vas a hablar de los primeros pasos. Que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que si no aceptamos a Jesús no vamos a estar entre los salvados, que el bautismo, el crecimiento en la vida espiritual, del nuevo nacimiento, el desarrollo en la vida espiritual de ese hombre interno, esa mujer interna que nace, según Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el primer nacimiento viene como consecuencia de la célula de papá y mamá, que se unen en el vientre de mamá. Exacto. A los 9 meses aproximadamente nace el bebé. Pero no se refiere a ese nacimiento, porque ese nacimiento solo es para vivir en esta tierra. 70, 80 o el tiempo que sea, si nos cuidamos. Pero el nacimiento que sí nos prepara para la eternidad es el nacimiento espiritual, que tiene ahora, es la unión de nuestra decisión, abriendo el corazón para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y pueda, por decirlo de una manera, poner en nosotros el carácter de Jesús. Y es una obra que no dura un día ni dos, es toda una vida. Toda una vida. Toda una vida, toda una vida. Y es necesario que cada día crezcamos. Por eso el predicador, el miembro de iglesia, no importa, debe estudiar su palabra. Todos los días. Personalmente, desde que yo me bauticé, por la gracia de Dios y por su amor, nunca ha pasado un día sin que yo lea la Biblia. Y hago todos los años el año bíblico, y hay años que hago 2 y más. Porque entiendo que si yo descuido esto, me voy a decir cosas que no son no es lo que Dios dice. Yo tengo que estar empapado con la palabra para poder hacerlo. Pero cualquiera diría que si ya le he leído 53 veces, más veces, ya eso es lo mismo. No, porque la Biblia tiene una característica que no tienen otros libros, que son palabras vivas. Tú puedes leer la Biblia, es más, un capítulo, y lo puedes leer el siguiente día, y luego leerlo, y cada vez que lo lees va a encontrar cosas nuevas. Porque si tú no entiendes lo que está leyendo, y no lo puede entender, porque yo podría decir que la Biblia y los 66 libros son como si fuera un solo versículo. Un solo versículo que se ha diseminado y se ha dividido en partecitas para uno poder entender. Okay. Y tú tienes que unir todo para poder entender el todo. Tú no puedes olvidar la creación, como esa creación, y tenerla en cuenta para cuando Jesús fue encarnado. Si tú no tienes el conocimiento de aquello y de lo otro, tú no lo vas a entender. Entonces, tengo que tenerlo todo para poder entender. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que significa una cosa, qué significa la otra. Que eso es lo que hace el predicador. El predicador no está allí para ser aplaudido. El predicador no está allí para ser popular. Para que le den like, No, ni like, ni ofrenda, ni nada. El predicador está allí para exponer la palabra de Dios. Y no siempre, generalmente, la palabra de Dios no es tan bienvenida. No, pero analiza la vida de cada profeta, desde Moisés en adelante. ¿Cómo ha sido la vida del profeta? Y Jesús, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros, el Señor de los señores, que cuando vino lo aplaudieron, no. Aún el mismo pueblo judío, ¿qué hizo? Que era la iglesia en ese tiempo. La iglesia. Que esa era la iglesia. Lo rechazó. Y hasta matarlo. Entonces no venga nadie hoy que el predicador es un tipo popular que todo el mundo lo quiere. No es que no se quiera. Porque
A Isaías lo que hicieron, un grupo lo quiso. Jeremías un grupo lo quiso y todo. El mismo Jonás. Jonás va a Nínive obligado. Él ni quería ir por la maldad de esa gente. Y cuando él va a exponer un mensaje, porque es el evangelista más raro del mundo. Ese sí. Y tú sabes lo que es un evangelista, ir a una ciudad y que todos se convirtieran, todos aceptaron el mensaje y después ponerse bravo. Bravo porque se convirtió. Un evangelista demasiado raro. Pero tú tienes que tener el conocimiento de todo para tú poder exponer la palabra. Exacto. Y tú no puedes dar un mensaje populista simplemente para que te acepten o ser aplaudido. Es mensaje de Dios. Y hoy el mundo perece por falta de la palabra de Dios. Una palabra honesta, real, sincera. Y ya teniendo eso, entonces ahora tú te sientas a orar y pedirle a Dios, dame el texto. Dame el texto. Dios te va a dar el texto. A veces es una palabra de un versículo. ¿Qué te da? Te da. Otras veces te va a dar el versículo completo. Otras el capítulo completo. Otro el libro completo. Así sucesivamente. Pero para tú preparar eso, ahora tú oras y te sientas. Hay personas que no quieren escribir el sermón, la predicación. Y tú tienes que escribir por lo menos el bosquejo. ¿Por qué? Porque es muy probable que bajo la motivación del momento, tú no digas lo que Dios te inspiró a decir. La inspiración del momento al momento de la exposición. Es de la exposición. Okay. Porque no es lo mismo tú estar a solas con Dios en tu oficina o en tu cuartito o debajo del arbolito, donde quiera, que tú después estar frente a una congregación que te admira, que te aprecia, que te tienen cierto nivel. Entonces, cuando tú ves ciertas cosas, puede ser que te pase por la mente, yo no voy a decir eso. Pero cuando Dios te inspira y di esto, tú tienes que aceptarlo. Porque hay alguien allí que está esperando esa palabra para darle un giro de 180 grados a su vida. Por eso el predicador tiene que estar en contacto con Dios. Y después que tú tienes ya el texto y todo lo que tú quieres decir, ahora tú te pones en la mano de Dios para tú hacer eso. Y comienza. Tiene que tener un título, que sea un título, ¿verdad?, que vaya acorde con lo que tú quieres decir. Luego tiene el propósito, lo que tú quieres lograr con esa predicación. Yo me propongo hacer esto con esta predicación. No tiene que ser muchas, dos o tres líneas. Pero debe tenerlo ahí escrito. Por lo menos yo lo hago así. Y luego de eso tú tienes la introducción. Puede ser algo histórico, puede ser algo de la actualidad, puede ser que esté relacionado con ese acontecimiento del texto. Algo que no lleve la congregación de la nada a todo lo que tú quieres decir. Tiene que ir paso a paso. Y después que tú tienes esa introducción, ahora tú vas a escribir lo que nosotros le llamamos cuerpo. El cuerpo. Ahora tú vas a escribir allí el texto y vas a explicar el texto. Lo va a explicar. Luego de que tú ya has explicado eso, y tú tienes ya esa explicación, ahora tú tienes la conclusión. ¿Qué es la conclusión del mensaje, de la predicación? Es hacer énfasis en lo más importante, en lo que tú quieres, como un repaso de lo que tú dijiste, de las partes más importantes que tú quieres que se quede en la mente. Y al finalizar, pues tú haces un llamado que va acorde con el propósito. Con el mensaje. Y con el propósito que tú tuviste. Exacto, el propósito. Y tú terminas y no tienes que esperar la felicitación en la puerta. Tú terminaste tu misión, la predicación. A la salida, tú te paras allí como es la costumbre nuestra, pararnos a la puerta para saludar a los hermanos, despedirlo. Allí es posible que tengan, me gustó la predicación, otros van a mirar para otro lado mientras te dan la mano, otros no van a tener la cara tan feliz, pero de todo modo tú vas a hacer lo que Dios te manda hacer. Entonces, cada predicador que le toca predicar el sábado,
Eso no es un día solo para ir con ropa limpia, ni peinado bonito, ni la última moda. Ni enseñar la ropa. Enseñar la ropa, no. Aunque se vaya uno el sábado con la mejor ropa que tenga, porque tú vas a tener un encuentro con Dios. Y tú quieres ofrecerle a Dios un cuerpo limpio, tu ropa bien, porque ¿dónde la va a exhibir? Pero no es para eso. El motivo del sábado es tú llenarte espiritualmente. Recibir palabra fresca, mensaje de Dios. Por eso el predicador que le toca el sábado, no debe hacerle como me hicieron a mí la primera vez. Venga a predicar. Debiera haber un programa para que se prepare bien el predicador, con oración, con un mensaje realista, de motivación, de inspiración. Preparado. Ahora, si después que tú estás ahí, Dios te dice, di esto, di lo otro, pues ya otra cosa, pero tú debes preparado para eso. Qué bueno que usted toque ese punto. El bosquejo que hay que hacer, la preparación previa y todo eso, eso no quita la presencia y la dirección del Señor al momento de la exposición. Eso es cierto. Él puede cambiar totalmente lo que hay. Sí, porque él es el que sabe lo que hace y cómo lo hace. Porque a veces, para que la misma humanidad y la sapiencia humana quede a un lado, tú tienes que poner a un lado todo lo que preparaste para decir lo que Dios te inspira en ese momento. ¿Le ha pasado a usted eso? Muchas veces. Que usted tiene todo calculado, todo preparado, y de repente, eso no es lo que va. No es lo que va. Muchas veces me ha ocurrido. Porque, lo repetimos, el predicador es un instrumento de Dios. Instrumento. Moisés no era ese, aunque era un tremendo líder y todo lo que pasó le ayudó, pero no era Moisés. El mensaje que le leemos en el Pentateuco no era el mensaje de Moisés. No, ni los escritos de Pablo, sus 13 o 14 epístolas ahí que están luchando. No era Pablo, aunque el instrumento fue Pablo. Y Dios usa a cada uno conforme a su capacidad. Pero el mensaje es divino. Aunque lo diga con palabras diferentes el uno y el otro, porque los escritos de Pablo y de Pedro son muy diferentes. Claro. Porque la capacidad intelectual del uno no era igual al del otro. Claro. Y tú ves los evangelios, tú ves a Mateo, Marco, Lucas, cómo escriben. Pero cuando tú ves a Juan, escribe de manera diferente. Muy diferente. Y cuando tú coges el evangelio de Lucas, tú notarás que te explica y te dice cosas que no lo dice Mateo. Es decir, que son asuntos que Dios es que sabe. Y por eso Él prefirió elegir a esos hombres para escribir la palabra. Porque uno solo lo puede inspirar. Escribe esto. Escribe todo. Pero no, Él eligió a diferentes personas. Y por eso Él te va a hablar a través de un niño. Una poesía de un niño, una predicación de un niño, un joven, un adulto, un viejito ya en la parte final de su vida. Y Dios lo va a usar, porque Dios es Dios y su iglesia es de Dios. Dios usa a quien quiere, cuando quiere, como quiera. Tú lo que tienes que estar, tener un oído tan afinado y relacionado con Dios que puede escuchar la voz de Dios, no importa que hagan a través de un niño. Dios a veces usa hasta personas que no son miembros de iglesia para darte un tremendo mensaje. ¿Cómo se afina ese oído, pastor? Lo que decíamos al principio, pasar tiempo con Dios. Para tú saber. Oír a Dios, oír su Santo Espíritu hablarte. Y no leer la Biblia con la intención de que diga lo que yo quiero que diga. Tú tienes que poner tus ideas preconcebidas a un lado para que Dios te hable. Y te va a quitar ideas y te va a poner la que Él quiera. Que la Biblia diga lo que ella tenga que decir. Y la Biblia vive diciendo, pero tú no siempre entiendes. Porque ese es el problema. Dios siempre vive hablando. Aún tú lees la Biblia y tú dices, y un día tú encuentras, y eso estaba aquí. Pastor, ¿eso le ha pasado? Después de leer la Biblia tantas veces, usted se ha sorprendido, qué sé yo, el año pasado, en el año bíblico, leyendo la Biblia. Sí, sí. Y eso era así. Mira, te voy a contar esta parte. Me pasó, yo fui invitado ahora a tener 2 horas en la televisión. Ok. 1 hora un día y otra hora otro día. Y la joven que está allí hablando me hace una pregunta sobre la actividad judía, la fiesta judía, que se llama Fiesta de las Luces.
Y yo pues me detuve y le dije algo allí, pero eso me inquietó. Se quedó con eso. Sí, vine a mi casa a analizar, a buscar y a buscar. Y yo me quedé sorprendido con ese significado. ¿Por qué? Porque esa fiesta se hace de lo que ocurrió en el año 168 a.C. Que los judíos... Los macabeos. Sí, los judíos estaban ahí bajo esa presión de los asirios. Y entonces los macabeos, Judas Macabeo, se fue de su familia que comenzó, recibió la ayuda de los demás hasta que derrotaron a esa gente. Y para celebrarlo, 3 años después, ellos pusieron el candelabro, pero no había aceite para la semana o el tiempo que ellos querían. No había por un solo día. Pues se decidieron hacerlo y lo llenaron. Y pusieron y en vez de durar un día, duró 8 días. Con ese aceite. Hasta que ellos buscaron aceite fresco, pudieron encontrarlo y ya se quedó allí. En la reinauguración del templo. Y de ahí en adelante, y por eso no estamos en la Biblia que dice, en la fiesta de los judíos Jesús fue. Y Jesús habló. ¿Pero cuál fiesta era? Era esa fiesta. La fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Y así, yo dije, wow, pero qué maravilla. Entonces eso me ayudó a entender ciertas cosas, otras relatos, cosas que yo antes no lo había notado. Exacto, Pero eso está reciente ahora, en estos días. Y ahora yo veo que Jesús fue y habló en la fiesta, y estaban los judíos, y allí que intentaron apedrearlo, y qué sé yo. Pero mira qué es lo que se está refiriendo. 53 años después. Y no solo 53, con una licenciatura en teología, con una maestría, después de leer la Biblia más de 50 veces. Maestría en arte de la religión. En arte de la religión. Y todo eso. Y leyendo libros y leyendo de acá. Ahora que mi mente se abre y entiende cosas. Que estaban ahí. Y eso le hace entender mejor otras cosas. Pero desde luego, porque como te decía, no hay 28 ni 30 creencias. Es una. Lo que pasa es que se dividen así con la intención de especificar el tema que se quiere. Si vamos a hablar de la alimentación, buscamos Levítico 11 y buscamos lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice el otro, y lo juntamos. Pero el mensaje de Dios no es así. Es un solo mensaje. Nosotros lo hemos subdividido para mejor comprensión. Pero si analizamos, no van a ser 30, ni 28, ni 30, son muchísimas. Vamos a llegar a 100 o más. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hay una iglesia que se ocupa de esto para ayudarnos a crecer, ayudarnos a entender. Pero el que se limita al conocimiento porque un folleto de escuela sabática le brinda, ya estudié, no. Tú tienes que ir directamente a la fuente. Exacto. Que Dios te hable, que Dios te hable. Y no te creas ignorante. Porque Dios les encanta a los ignorantes para revelarles su verdad. Él no escogió lo más poderoso y más grande del mundo, sino lo más simple. Lo peor del mundo. ¿Pero para qué? Para Él poder sembrar esa verdad poderosa. Entonces, después que Dios te ha hablado, que ya tú tienes experiencia, que ya tú comienzas a exponer, cuidado con tratar de exaltar el yo. Por eso el predicador debe saber que está hablando a un pueblo que pertenece a Dios. Y es un mensaje de Dios para el momento. Qué bien uno se siente cuando al finalizar alguien se le acerca o te dice un buen grupo, gracias. Gracias. Mi última predicación, que fue ahora el 31 de diciembre. Qué bueno fue escuchar a esos hermanos. Gracias, pastor. Me alegra eso. No trataron de exaltarme a mí, sino entendieron el mensaje. Que el Señor les mandó un mensaje a ellos. Y ese mensaje, como la costumbre mía no es agarrar la Biblia y donde abra. No. Yo dedico tiempo a orar y en mi casa yo preparo. Y no es porque no pueda hablar sin tener un bosquejo. Lo puedo hacer. Pero no es mi estilo, porque yo he aprendido que Dios debe hablarte y la manera de Dios inspirarte como humano es en tu escritorio. A veces yo ando buscando el texto. Por ejemplo, en mis predicaciones que yo hago los sábados,
yo a veces ando buscando el texto y me llega y me siento. Y cuando me siento allí a escribir, me llegan tantas cosas que el tiempo no me da para poner todo lo que allí está. Y yo agradezco mucho eso a Dios, porque Él es tan maravilloso y como decíamos, la Biblia es viva. La Biblia está viva y Dios es el autor de la Biblia. Por eso no hay un monopolio de la interpretación bíblica de una determinada iglesia, ni siquiera de la iglesia adventista del séptimo día. Porque Dios puede escoger a una persona de cualquier sitio para hablar. Para dar su mensaje. Y por eso hay que tener cuidado con uno mal juzgar a cualquier congregación. Si algo debemos sentirnos lo que tenemos la luz revelada del 1844 para acá, como pueblo adventista, cuidado con menospreciar a los demás. Lo que somos es deudores. Deudores. Y oportunidades que se nos abran, puertas que se abran para exponer ese mensaje, hágalo. No importa en la iglesia que sea, no importa en la congregación que sea, pero tiene que ir con todo el respeto. Porque usted no es Dios. Y si Dios lo tiene ahí y lo mantiene, Él sabe por qué. Usted es deudor. Y esa deuda debe pagarla. ¿Cómo? Con un mensaje. No para ir a condenar, sino para llevarla a dar un paso más en lo que tienen como luz. Porque hay personas en cada iglesia que Dios la tiene allí y lo va a salvar. Exacto. Él dice en su palabra, tengo ovejas en otros redil, y por otros escritos también sabemos que se ha dicho que la iglesia no está lista para recibir todavía. Hay personas que Dios la tiene detenida porque si vienen a la iglesia en la condición que está, se podrían perder. Tal cual, así lo dice. Así es. Entonces, tú tienes que entender todo eso. Tienes que entenderlo. Tú no eres la piedrita de oro de Dios. Tú eres un ser humano, pecador igual que todo, que Dios te ha rescatado y te ha dado un mensaje para compartirlo. Por eso tenemos que dejar esos pleitos por cargos, esas cosas, sino ocuparnos en dar un mensaje que es para preparar al mundo para el encuentro con Jesús. El mensaje que tenemos. Sí. Una cosa, pastor, se le nota que a pesar de tener 53 años ya exponiendo la palabra de Dios, tiene respeto por eso. Sí. Tiene ese respeto como miedo, como que me siento honorable de pararme todavía frente a un púlpito y ser canal. Tengo eso lo hago con respeto. No, ya yo tengo experiencia, ya yo me como esto, sino que se le nota como que hay un respeto. Sí. Mira. Y un privilegio el hacerlo. Sí. Las rodillas que chocaron la primera vez no han dejado de moverse. Aquel sábado. No han dejado de moverse. Porque al pararme frente a la congregación, me siento indigno. Exacto. De presentar a cabalidad y a plena capacidad el mensaje de Dios. Aún ahora. Ahora. Y tengo que tener un cuidado porque quisiera presentar el mensaje de que Dios me ha inspirado. El de Dios. El mensaje de Dios. No lo que yo quiero. No, porque yo podía pararme y abrir la Biblia y hablar de cualquier tema. Y como hacen muchas cosas ahora, pastor, como que agarran un versículo y aprovechan el versículo para decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con... Por eso, repito, lo más importante es que tú recibas la inspiración, ore por eso, te sientes, prepare tu bosquejo y lo presente como mensaje de Dios. Amén. No tu mensaje. Para cerrar esta interesante conversación, este interesante diálogo, vamos a tener que invitarlo otra vez a esta parte, esta sección, a otra vez de este podcast de predicación. Pero algún consejo que usted le quiera dar a esas personas que quieren predicar, ¿qué consejo usted les daría? Si parto de mi propia experiencia, póngase en la mano del Señor, estudie la palabra,
Y no se limite a un solo libro de la Biblia. Debe tener el mensaje completo, lo que la Biblia dice. Juntamente con eso, no crea que la interpretación suya es la real. Busque otras interpretaciones, comentarios bíblicos, lo que dicen otros predicadores, lo que dice el espíritu de profecía. En fin, trate de buscar, de leer, y lea más que la Biblia. Porque a veces hay personas que dicen, no, la Biblia tiene todo, es cierto. Pero hay personas que Dios la ha usado para ayudarnos a comprender la Biblia. Lea otros libros, pero no lo haga para comparar la Biblia con esos autores, sino esos autores con lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, después que usted tiene la Biblia, eso, lea diferentes versiones de la Biblia. Eso yo hacía cada año. Yo leía, el año bíblico yo lo hacía de una diferentes versiones. Y después ore y sepa que cuando usted, después de preparar y seguir esos consejos de sentarse en su escritorio, de escuchar la voz de Dios, preparar su bosquejo con lo que es el título, con lo que es el propósito, la introducción, el cuerpo, la conclusión y el llamado, póngase en manos de Dios a la hora de exponer la palabra. Te voy a decir esto, Manuel. En mi estadía aquí esta vez, me he quedado sorprendido. Porque estoy escuchando que hay predicadores que tienen su tarifa para ir a predicar en un determinado lugar. Es decir, lo invitan a predicar a una iglesia y cobran. Son tantos. Tienen una tarifa para ir a predicar. Ojo, cuando se dice cobra, no estamos hablando de gasto. No. Porque cubrir gasto es otra cosa. Una cosa es que te cubran los gastos. Exacto. Y hasta si la iglesia quiere para que tú te compres una camisa, un trajecito o algo, porque tú lo gastas en eso, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es tener una tarifa de predicación? Yo cobro 5,000 por ir ahí, yo cobro 10,000 por esto, cobro 20,000 porque es una campaña. No, yo no puedo entender eso. Perdonen, pero yo no lo puedo entender. Porque tú, lo que Dios te ha revelado, tú te haces deudor. Y es para tú compartirlo. Claro, si tú estás en tu casa y una iglesia y tú tienes que gastar, sea en un taxi, o sea, tienes que gastar de gasolina, o tienes que, lo que sea, la iglesia cubre eso. Gasto. Porque eso es parte por lo que los hermanos dan sus ofrendas. Pero tiene que ser cuando te inviten que tú lleves palabra de Dios. No hacer cuentos. No cuentitos. Porque si queremos cuentos, lo que vamos es a buscarlo ahí en Facebook o en cualquiera de las redes. Pero es palabra de Dios. Y si te invitan a hacer algo, no es que te paguen, es que tú lleves palabra de Dios. Que tú contribuyas a la formación de esa persona. Que puedan estudiar su palabra con la visión que tú le estás dando, añadiéndola a la que ya tienen. Y eso te va a dar bendición y para ellos también. Pero eso es lo que tener, si me invitan, pues lo que yo cobro es tanto. De verdad que eso a mí me ha dado duro. De gracias recibiste. Sí, en las invitaciones que a mí me han hecho, sea en Puerto Rico donde vivo, o sea para ir a Estados Unidos, o aquí o allá, yo nunca cobro. No, yo no tengo tarifa para eso. Me pagan mi gasto y regularmente a la iglesia le da algo a uno. Pero es lo que yo tener una tarifa de que para exponer la palabra de Dios, la palabra por la cual el mundo está pereciendo. No, y que Dios te la dio a ti para eso. Para eso. De verdad, yo no sé si algunos de los que están escuchándonos hacen eso,
yo te aconsejo que no lo hagas, porque el dinero pasa, el dinero se va. Sin embargo, el resultado de la palabra de Dios. Tú analiza cómo vivían los profetas en el pasado. Hoy nosotros estamos valorando más los bienes materiales, las cosas materiales, que el privilegio de exponer la palabra. Algunos están diciendo, porque los pastores le pagan. Pero que no es lo mismo, porque es un trabajo. Aparte del llamado, aparte de todo lo que Dios ha hecho, tienen que sostenerse, porque se supone que debe dedicarse a tiempo completo, no ningún tipo de trabajo. Exacto. Pues se le paga para eso. Y debe ser un salario no para enriquecerse, sino para sostenerse. Y se espera que así sea. Y el pastor o obrero que recibe un salario debe entender que es un sagrado de los diezmos, del trabajo que hacen los hermanos, los miembros de la iglesia de manera sacrificada, que te lo pagan a ti. ¿Cómo tú no puedes ese dinero tirarlo como si fuera que tú te lo ganaras haciendo otra cosa? No, eso es sangre. Ese dinero es sangre. Y tú debes tratarlo como lo que es. Y no usarlo para cosas que no tienen sentido. Por eso es que le aconsejo a esos predicadores que busquen a Dios, que lean, estudien la palabra, el espíritu de profecía, otros predicadores, y que estén abiertos a la voz de Dios, que Dios no va a dejar a nadie que llame solo. Podemos fracasar aparentemente en una predicación y después nos queda eso, wow, yo no dije lo que debí haber hecho, o no tuve resultados como yo esperaba. Esos no son tus problemas. Lo que Dios te ha mandado es a predicar. Ocúpate en predicar el mensaje de Dios y el resultado vendrá de parte de Dios. Amén. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este interesante conversatorio de este primer capítulo del podcast de predicación. Agradecemos al pastor Manuel Paulino por acompañarnos en esto y decirnos algunas cosas. Otra vez tendremos que invitarlo porque hay unos temas que quedaron ahí pendientes y él nos tiró una cosita ahí al final. Pero gracias por estar con nosotros. Queremos que esto sea de bendición, queremos que esto inspire a que cuando tú veas esto y te toque el privilegio de pararte delante del pueblo de Dios, parte de esto te inspire a que tú digas la palabra de Dios. Así que gracias por habernos acompañado, Pastor Paulino. Siga adelante. Hay un canal que usted tiene que decirnos el nombre para nosotros referenciar al canal allí. También el video lo vamos a subir por el canal del pastor, pero para que ustedes lo vayan también siguiendo. El canal tiene como título La Voz del Quinto Ángel. Así que ya ustedes saben, en YouTube, La Voz del Quinto Ángel, también el pastor Manuel Paulino en Facebook todos los sábados, o la mayoría de los sábados, también presenta la palabra de Dios, porque a pesar de estar jubilado de la parte laboral, lo del pastor, eso no se termina nunca. Así que gracias por estar con nosotros y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Bendiciones.